es difícil dar un consejo, porque tenemos que saber bien el consejo que vamos a dar. No podemos equivocarnos en un consejo. Y a veces la persona que está pasando un momento difícil o necesita un buen consejo y recurre a nosotros tenemos que estar preparados para dar ese buen consejo. No podemos salir y decir lo que se nos ocurre, porque podemos lastimar. Un mal consejo a una persona lo puede destruir, lo puede llevar a caminos equivocados. Pero cuando nosotros damos un buen consejo, eso puede traer fruto, eso puede traer vida eterna, eso puede traer transformación, eso puede traer cambios, puede hacer algo tremendo en la persona si nosotros podemos dar un buen consejo. Y en la Biblia tenemos muchas formas que encontramos de dar consejo. Jesús fue el que mejor consejo nos dio en todo el tiempo que Él estuvo sobre la tierra. Y el ministerio de Él no fue tan extenso. Pero el ministerio real, cuando Él empezó con 30 años, aproximadamente, ¿cuántos años? Él no salió más de 50, 60 kilómetros de donde vivía, por ahí se recorría todo. Pero ha causado con su ejemplo, con su consejo, hasta hoy la humanidad es sacudida por el poder de Dios. Y hasta ahora las palabras de Él, aunque aquellos que digan que no creen en Jesús, repiten las palabras de nuestro Maestro. Porque ese es el Dios de poder, el Dios de milagro. Y nosotros, cuando vamos a dar un consejo, no podemos hacerlo si no está basado en la Santa Escritura, en la palabra de Dios, o recibir un mensaje de Dios. ¿Usted cree que usted puede recibir un mensaje de Dios? Claro que sí. Dios no ha menguado nada su poder, y el comunicarse con nosotros es su anhelo. Nosotros a veces estamos tan metidos en nuestras cosas, en nuestros problemas, que no podemos escucharle. Y Él quiere todavía darnos consejo, advertirnos sobre lo que viene, los caminos. Pero nosotros no queremos oír, porque a veces no nos conviene. Gracias que nosotros en este tiempo podemos predicar de la venida de Jesús. Gracias que en este tiempo nosotros podemos decirle a la gente, darle consejo de que Cristo viene. No sabemos el día ni la hora, pero sí sabemos que el tiempo está cerca. Porque las escrituras me van advirtiendo de cosas que van a pasar, y están pasando. Y cada vez más la maldad ha aumentado de una forma que te da escalofrío. Escuchar cosas que antes no se escuchaba. Cosas tremendas que está pasando dentro de la sociedad, en la humanidad misma. No hay más respeto a nada. Pero la Biblia nos advierte y nos da consejo que nosotros tenemos que hacer, cómo dirigirnos. Pero para poder dar un buen consejo, tenemos que conocer las Escrituras, tenemos que leer las Escrituras, tenemos que escudriñar las Escrituras para poder aconsejar. Si alguien se te acerca y te dice, ¿me puedes dar un consejo sobre este tema? Y para eso tenemos que estar preparados. Y la Biblia me advierte que yo tengo que estar preparado, listo todo el tiempo. Para la venida de Cristo, la iglesia está preparada, amén. Amén. Porque sabemos que viene. Y entonces el buen consejo que yo te puedo decir en esta noche: prepárate, Cristo viene. ¿Y qué es prepararte? Dejar las quejas un poco de lado. Porque si no todo el tiempo nos quejamos. Y hoy yo te quiero hablar de un hombre que sí se podía haber quejado, y mucho: Job. Pero él estaba en ese tormento
en esa prueba tremenda que Dios permitió en su vida que le pasara a él, ¿usted nunca se puso en el lugar de Job? Job tenía todo. Estaba bien con su familia, con su esposa, sus hijos. Sus hijos eran bien vistos en la sociedad donde él vivía. Tenía mucho dinero. Tenía una buena relación con su familia. Tenía una excelente relación con Dios. Una excelente relación. Y Dios dijo, por él es un hombre justo. Es un hombre recto. O sea que ¿de qué se iba a preocupar Job si él estaba bien? Pero Dios permitió esto en la vida de él. Y llegó a un estado que no sé si algunos de nosotros aquí vamos a tener la fuerza para pasar eso. Yo no lo sé. Sinceramente les digo que es muy difícil. No sé si llega la hora y el Señor me da fortaleza. No lo sé. Pero él soportó hasta lo último. Usted sabe sentarse en ceniza y rascarse ahí porque no podía estar más de las llagas de las cosas que le pasaban. Y ya había perdido sus hijos. Y su esposa, en vez de ayudarle, ¿se acuerdan que le dijo la esposa? Muérete y maldice a Dios. Y ni aún así Job no se animó a decir nada. Y él dijo, voy a recibir solamente lo bueno, el bien, y lo malo no lo voy a aceptar. Era un hombre íntegro, que estaba preparado para dar buen consejo, para repartir sabiduría. Pero ¿se acuerdan sus amigos? ¿Cómo le dieron? Pobrecito. En vez de venir a alentarlo y ayudarlo, vinieron y le dijeron, estás así porque vos sos un raro, te mereces esto. Hermano, cuando una persona tiene un problema, un hermano, no importa la edad, no tenemos que empezar a juzgar y a pensar en nuestros pensamientos, en nuestro corazón. Le está pasando porque le corresponde, algo habrá hecho él. Y ahí nosotros ponemos más leña al fuego. En vez de ponerme al lado de él y orar. Porque la Biblia me advierte y me da consejo que posiblemente eso me va a pasar a mí también. Porque si yo mido con la misma vara eso, y después puedo tener problemas. Pero lo primero que se nos viene a la mente o al corazón, y ya lo decimos, esa persona se merece o por algo le está pasando. ¿Job tenía algo que ver en esto? No. Él vivía en integridad. Fue probado. Pero los amigos vinieron a darle con un caño, a dar consejos que no correspondían. Y ya eran hombres preparados, sabios. Abra su Biblia. En Job 32. Usted en su casa puede leerlo todo. El 30, en el 31, Job afirma su integridad, defiende su integridad delante de ellos. Pero acá Eliud justifica los derechos de contestarle a Job. Pero fíjense, dice, cesaron estos 3 varones de responder a Job por cuanto él era justo en sus propios ojos. Entonces Eliud, hijo de Baraquel, busita de la familia de Ran, se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Asimismo se encendió en ira contra sus 3 amigos, porque no hallaban qué responder aunque habían condenado a Job. Y Eliud había esperado a Job en la disputa porque los otros eran más viejos que él. Pero viendo Eliud que no habían respuesta en la boca de aquellos 3 varones, se encendió en ira. Y respondió Eliud, hijo de Baraquel, busita, y dijo: yo soy joven y vosotros ancianos. Por tanto he tenido miedo y he temido de declarar mi opinión. Yo decía, los días hablarán y la muchedumbre de años declararán sabiduría. Ciertamente
espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. No son los sabios de mucha edad, ni los ancianos le entienden el derecho. Por tanto, yo dije, escuchadme, declararé yo también mi sabiduría. Hasta aquí. Este era un joven, los tres que estaban hablando ya eran personas sabias, ancianos con sabiduría, pero ninguno le pudo responder una palabra a Job cuando él se estaba justificando, aún más que Dios. Porque a veces nosotros buscamos justificación por las cosas que hacemos, hermanos. Nosotros fuimos llamados a una vida de santidad, a una vida de congregarme, ser un buen cristiano, hacer las cosas que corresponden. Pero ¿me justifica eso delante de Dios? Dice que por gracia fuiste llamado. Yo fui comprado con sangre preciosa y por la misericordia de Dios me llamó. ¿Qué me voy a justificar delante de Dios el Todopoderoso? Y estos tres amigos, en vez de decirle las cosas a Job como eran, solamente se pasaron en crítica y en disputas necias y en vanas palabrerías. Y acá este joven estaba callado, temía hablar porque los otros eran más sabios, más viejos, y de ellos tenían que venir la sabiduría. ¿Cuántas veces Dios nos da palabra y nosotros nos callamos? ¿Cuántas veces Dios te ha hablado y te has callado? No pudiste responder, no pudiste hablar. Es hora de no callarse más. Este joven no aguantó, dice que se incendió en ira, estaba enojadísimo porque él estaba esperando que estos hombres hablaran lo correcto, que estos hombres declararan la verdad, y no lo hacían. Y él quería como salir en defensa de nuestro Dios. Él justifica a Dios en su poder, porque él empieza después a declarar el poder de Dios, las cosas que Dios puede hacer en nuestras vidas. Querida iglesia, queridos hermanos, cuando Dios nos da algo, usémoslo bien. Y cuando es una prueba difícil, pidamos ayuda, fortaleza para pasar ese problema. Pero nunca reniegues contra Dios por lo que te está pasando. Dios nos conoce y nos ha elegido, hermanos. A veces estamos pasando momentos muy difíciles y le preguntamos por qué. Dios, ¿por qué me pasa esto? Si yo soy tan bueno, me congrego, voy al culto, cumplo con el ministerio, ¿por qué me pasa esto? Y empezamos a dar vuelta. Hermanos, nosotros no tenemos nada que cuestionarle a Dios o justificarme delante de Dios. Yo tengo que estar agradecido porque Dios me ha llamado y soy parte de esto tan grande que es la familia de Dios. Imagínese, usted ubíquese cada vez que va a hablar en el Salmo, en el Apocalipsis 19, en el 7 y 8, donde dice: gócense, alégrense, ha llegado las bodas del Cordero. Y yo fui invitado. Usted ha sido invitado a la boda del Cordero, hermano. Entonces vamos a dejar de lado las quejas, los malos pensamientos, los malos consejos y empezar a recibir palabra de Dios. Si la iglesia empieza a recibir la palabra de Dios, vamos a cambiar y mucho. Cada uno de nosotros y como congregación. Porque donde hay palabra de Dios, hay poder de Dios. Y la palabra puede ser dada a cualquiera que está en comunión con Dios. Acá este joven, él estaba ardiendo ahí, enojado, porque él quería decir su verdad. Estaba esperando que los otros digan. No aguantó más y salió a decir. ¿Cuántas veces, hermanos, nos callamos? A veces reunidos entre parientes, entre amigos o en alguna circunstancia que nos toca vivir, y nos callamos
y no hablamos del poder de Dios y de Jesús, aunque nos miren mal, aunque nos critiquen, pero defender las verdades del Evangelio de Cristo. Y a veces decimos, ¿qué voy a decir yo? No estoy preparado, soy muy joven, no tengo palabra para hablar. La palabra te la va a dar Dios. Él te va a llenar de sabiduría y de poder para que puedas hablar y no callarte. No vamos a poder leer todo lo que este joven empezó a decir, pero él tomó valor y empezó a declarar las verdades y empezó a decir quién es realmente Dios. Dice en el 11: y aquí yo he esperado a vuestras razones, he escuchado vuestros argumentos, en tanto que buscabais palabra, os he prestado atención, y aquí no hay de vosotros quien redarguya a Job y responda a sus razones, para que no digáis, a nosotros hemos hallado sabiduría. Lo vence Dios, no el hombre. Ahora bien, Job no dirigió contra mí sus palabras, ni yo le responderé con vuestras razones. Se espantaron, no respondieron más, se les fueron los razonamientos. Yo pues he esperado, pero no hablaban. Más bien callaron y no respondieron más. Por eso yo también responderé mi parte, también yo declararé mi juicio, porque lleno estoy de palabras y me apremia el espíritu dentro de mí. De cierto, mi corazón está como el vino que no tiene respiradero y se rompe como odres nuevos. Hablaré pues y respiraré, abriré mis labios y responderé. No haré ahora acepción de personas, ni usaré con nadie títulos lisongueros, porque no sé hablar lisongas. De otra manera, en breve mi hacedor me consumiría. Fíjense las palabras de este joven. Estaban esos ancianos. Él dijo: yo ya no puedo callar más, tengo que hablar. Mi espíritu está ardiendo para hablar de Dios. Aunque había ahí tanta sabiduría, estaban pasando momentos críticos ahí con Job, y él tenía palabra para dar. Él no se podía callar. Estaba inquieto, esperando su turno, su tiempo. Usted sabe cómo era antiguamente, también eso hemos perdido, el respeto a los mayores. Y él estaba esperando el turno para hablar, pero ya no podía. Fíjese lo que dice ahí especialmente: estoy lleno de palabra y me apremia el espíritu dentro de mí. Estamos llenos de palabra, hermanos, llenos de palabra de Dios. ¿O de qué estamos llenos? Estamos llenos de las redes que nos ofrece hoy la tecnología. Cada día hay uno nuevo. Queda viejo el WhatsApp, viene el Instagram, después el otro, y no va a parar nunca eso. ¿Cuántas horas pasamos con el celular? ¿Cuántas horas pasamos en el celular viendo los estados, el Facebook, el Instagram? ¿Cuánto? ¿Usted sabe cuánto lleva el promedio una persona? ¿Tiene idea usted? ¿Se anima a dar un número? ¿Se anima a dar un número? ¿Cuántas horas? Ya está comprobado que dormimos 8 horas, ¿no? Si dormimos. Y las que restan, sea a la mañana, o sea al mediodía, o a la tarde, nos pasamos mirando el celular. Sea un motivo u otro, pero nos consume mucho tiempo. Si usted hace un recorrido por su barrio, por las casas, pregunte en cada casa si en ese día han leído la Biblia. Pregunte en cada casa si se reunieron como familia y leyeron una parte de la Escritura. Se va a encontrar con una sorpresa que le va a entristecer.
Porque ni aún nosotros los cristianos queremos leer. Hemos perdido el sabor a la lectura. No leemos más libros. No queremos leer. No queremos enterarnos de cosas buenas. Nos cuesta leer. Y eso que hay bastante propagandas y cosas que nos invitan a leer. Si yo pregunto en esta noche, ¿cuántos han leído un libro en esta semana? Muy bien, uno. Nos cuesta leer. Y antes, cuando no había tanta tecnología, leíamos libros, nos prestábamos, le comentábamos al otro lo lindo que era ese libro. El libro enriquece, el libro te da sabiduría. Pero vayamos al libro de los libros, que es la Biblia. El pan de vida. Este muchacho tenía palabras para dar, pero a veces nosotros estamos vacíos del palabra. Estaba lleno de palabras para dar, pero nosotros a veces no tenemos palabra de Dios para dar. No tenemos respuesta porque no estamos llenos de ella. Y aquí vemos que no importa la edad. Él era un joven delante de los otros. Era el más joven de todos, pero él estaba lleno de palabra. Pablo le dice a Timoteo: nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Queridos jóvenes, adolescentes, tienen un privilegio de poder ser ejemplos y llenos de palabra de Dios. Pero para eso hay que nutrirse de la palabra de Dios. Hay que leerla, y las partes que no sabes, preguntar y pedirle a Dios respuesta. Porque nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo, que es un boleto, un pasaje. Pero en Hechos 1:8 me dice: recibiréis ¿qué? Poder, sabiduría. Dios nos dice: pídanme, yo se la daré. Salomón pidió sabiduría, se la dio en abundancia, y con todo lo demás que vino para él. Hermanos, Dios quiere darnos, está esperando que nosotros nos pongamos de rodillas y le pidamos sabiduría, palabra de Dios para nosotros. Ustedes saben que hay hermanos que pasan varios años y 10 años, 15, y todavía no encontró el don. Anda perdido por ahí, lo anda buscando. Y los talentos que Dios le dio, yo no sé todavía dónde voy a meterme en la iglesia, no encontré mi lugar. En 15 años todavía no encontró el lugar. Y por ahí va y prueban todos los ministerios a ver si a alguno le gusta. Hermanos, el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado en abundancia para nosotros, dice que Él intercede por nosotros. Él nos llena de sabiduría, pero tenemos que estar dispuestos para recibir eso de parte de Dios. Y este joven estaba lleno de palabra. Y en el 19 dice: de cierto mi corazón está como el vino que le tiene el respiradero. El vino cuando está así rompe todo. Y él ya no sabía qué más hacer. Dice en el 20: voy a hablar, quiero hablar y respiraré, abriré mis labios y responderé. Él estaba ansioso por responder las verdades, por hablar de Dios, para explicar la situación, y lo hace. Ahí tiene un trabajo, usted en su casa puede seguir leyendo esto, como él empieza a hablar de Dios. ¿Sabe cuándo nos hablamos de una persona? Cuando no la conocemos. Yo puedo hablar del pastor Ramos, pastor Rubén y muchos hermanos aquí, pues les conozco. Y puedo decir: sí, el hermano. Puedo hablar de los jóvenes, mi esposa, porque les conozco, sé
¿Sabe cuál es el problema? A veces no hablamos de Cristo y no tenemos palabra y no estamos llenos porque no le conozco. Quiero limitar el poder de Dios en mi vida. Entonces todos los problemas que hay son para mí. Y pienso que nadie más tiene problemas, solo yo. Y digo, Dios se ha ensañado conmigo. Todo me pasa. ¿Por qué a mí y a mi familia? ¿Por qué me pasa esto? ¿Conocemos bien a Jesús? ¿Sabemos bien quién es Jesús para hablar de Él? Para que Él me llene de palabra de poder. Cuando nosotros nos llenamos de palabra de poder del Señor, se van a ir muchas cosas de mi vida. Porque no va a haber lugar para eso. Para la envidia, el chisme, el fracaso, para estar mirando a ver a mi hermano, en qué error le puedo agarrar a mi hermano. Yo a este le voy a agarrar, en algún momento le agarro. Alguna macanita le va a hacer y venga para acá. Nos pasamos la vida mirando qué hace el hermano. Ah, ¿viste el pastor? No puede ser que él haga eso. Diga, si es pastor. ¿Lo viste el diácono? Ah, mirá lo que hace. Ah, si el pastor dijo tal cosa, yo no voy a obedecer nada. No me interesa. ¿Saben qué? Cuando decimos esas cosas, no conocemos la palabra de Dios. Porque dice, obedeced a vuestros pastores. Y a veces los pastores hablan y nosotros tapamos los oídos para no escuchar. Nosotros los pastores también. Porque a veces un pastor viene con una palabra de Dios y yo, ¿pero qué me va a decir este? Yo también. Empecemos a escuchar, hermanos, la palabra de Dios. Puede venir un joven de la congregación, pero la Biblia dice que me puede venir a decir algo que sí, me tiene que tratar como un papá, no me dice, con respeto, pero me puede decir las cosas. Y yo tengo que escuchar, oírlas. Un buen consejo. Después en el 21 y 22 él responde como que no va a hacer excepción de persona, que él va a hablar lo que el Señor, lo que el Espíritu, esas palabras que él tenía, y no va a hacer adulaciones, porque dice el último de otra manera, en breve mi hacedor me consumiría. Él está diciendo aquí que él va a hablar las verdades. No va a andar con rodeo, decir, ay, qué bonito, mira, vamos a ver, Dios, a lo mejor esto, empezamos a adornar el evangelio, le ponemos flores. Él iba a ir directo y a decir lo que tenía que ser. En este tiempo, sin criticar a ninguna congregación ni a un hermano, nosotros los cristianos hemos perdido el peso de la palabra muchas veces, porque no declaramos y nos decimos las cosas como son. Queremos dar vuelta, decir, bueno, vamos a ver esto. Antes sí era pecado, ahora ya no. Ahora es un poquito menos. Y el pecado es pecado. Y cuando está mal, está mal. Y bueno, tenemos que remediar. ¿Cuál es el remedio? Acercarme a Jesús, pedir perdón, arrepentirme y alcanzaré misericordia. Mas si yo estoy adornando, por eso este joven dije, no voy a andar con vuelta, voy a decir las verdades. Y esa verdad puede ir para allá, para acá, para todos lados. Yo tengo que declararla. Y dice, y si me arrepiento y vuelvo en sí, digo, bueno, sí, la verdad que tiene razón este hermano, lo que me está diciendo. Yo me arrepiento, pido perdón al Señor, voy a alcanzar la misericordia de Dios, que es infinita. Grande es la misericordia de Dios. Pero cuando yo no escucho, cuando yo me pongo duro, cuando yo no escucho la palabra de Dios, y cuando yo digo, bueno, el pecado este no es tan pecadito, vamos a ver cómo hacemos, la palabra me dice que a la larga mi pecado me alcanzará y me va a destruir. Hermanos, el pecado es un cáncer que va avanzando en gran manera, y cuando nos toma por completo nos destruye. Al pecado hay que enfrentarle. Este joven empieza a decir verdad, enfrentan las cosas. Así que, hermano,
Cuando tenés un consejo, una palabra de Dios, basate en las Escrituras. Si alguien te viene a decir un consejo de Dios, podemos dar muchos ejemplos. Una vez un joven vino y me dijo: pastor, ¿por qué nosotros no podemos ir al boliche? Entrar ahí en el... Pero ¿y quién te dijo que no podés irle? Podés ir, si vos vas a pagar tu entrada y entra. Ahora, pregúntate, ¿podés ir ahí? A ver, ¿qué bendición vas a sacar ahí? ¿Vas a ir a repartir folletos ahí adentro? ¿Quién está dentro de un antro así, de un boliche o cualquier otro lugar donde no está el Espíritu de Dios? Está el otro. O sea que vos entrás en un territorio del enemigo. Entonces, si vos entrás, tenés que entrar bien cubierto con el poder del Espíritu Santo. ¿Y será que el Espíritu Santo te va a guiar a entrar ahí? No creo. Había un ministerio en Buenos Aires que ellos hacían al revés. Cuando salían del boliche, ellos le esperaban y le daban un folleto y le hablaban que eso no era de Dios. Entonces yo le dije: mirá, pregúntale a Dios. Yo como pastor te puedo decir: no vayas, eso no te conviene, un lugar, todo lo que sabemos, un consejo. Pero hacerle ver a la persona que eso está mal y que no le va a traer bendición. ¿Qué le puede traer? Maldición. ¿Es bendición o maldición? Entonces, si yo voy a lugares que no corresponde, me va a traer problema hoy, mañana o pasado. Y al Espíritu Santo, ¿qué hago? Le digo en la entrada: me esperás aquí, entro un rato y salgo. Esperame, aguantame aquí. Él va a tener que entrar con vos ahí adentro. Va a tener que estar juntos. Y le involucramos a la Trinidad de Dios en cosas que yo pienso que está bien. Me involucro en cosas pecaminosas y le involucro a la Trinidad, a Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. A veces le introducimos y le hacemos compartir con nosotros cosas que no están bien, por malos consejos, por malas decisiones. Y así, ¿cuántos ejemplos? Si vamos el hermano que entra a un motel con otra dama que no es su esposa, ¿qué va a hacer? Le deja el espíritu ahí afuera y dice: a la vuelta te busco. Va a tener que entrar. Y si él no se arrepiente de eso, el pecado le va a alcanzar y lo va a destruir. Buenos consejos. Este joven que empezaba a hablar, él estaba lleno de palabras de Dios. Hermano, empecemos a pensar que cada vez que vos tomás una decisión, vos involucrás al Espíritu Santo, a Cristo, a nuestro Papá Dios, en las malas decisiones. Y no vamos a ser tan extremistas. Hermanos, seamos respetuosos de las cosas y recibamos el consejo de parte de Dios. Cuando la iglesia decide algo, eso es para nosotros bien de caserito. Cuando los pastores deciden algo, cuando tomamos decisiones juntos, sean respetuosos, hermano, y respeten lo que el pastor o el grupo que decidió eso en oración lo hace. Empecemos a respetarnos y a tomar buenas decisiones y a dar buenos consejos. Pero para eso tenemos que estar llenos de la palabra de Dios. Como este joven: estoy lleno de palabras. A veces estamos vacíos de palabras y no podemos dar. Y la única forma es estudiando, escudriñando, orando. Y podés orar en cualquier tiempo. Tuvimos el gran privilegio de este tiempo, que Cristo lo logró en la cruz y resucitando, que podemos entrar al lugar santísimo donde querés. Estás en tu trabajo, estás en el lugar que estés, vos podés tener un momento ahí con Dios. A veces en tu auto ahí esperando. A veces yo le bajo a Nélida se va a hacer un trámite y yo me quedo. Ustedes saben cómo está posada para estacionar. Me voy a ella por abajo y la espero.
¿No tenés el tiempo para orar ahí? Ahí sí usamos el celular. Busca ahí, lee algo para tener palabra de Dios. Y esto es lo que Dios me dio para compartir en esta noche con ustedes. De que estemos preparados, listos para dar buenos consejos. Estemos llenos de la palabra de Dios. Y elegí esto porque es para todos, es para los jóvenes, adolescentes, para los adultos, los ancianos, para toda la iglesia. Estar listo y preparado para ser útil a la congregación. Hermanos, empecemos a ser útil a la iglesia. Empecemos a ser útil a la congregación. Ayudémonos. Si el hermano está por caer en un pozo, ayúdale, no le empujes. Dale la mano, sácale. Dale un buen consejo. Animale para que podamos seguir juntos. No va a ser fácil. Para nadie es fácil. Ni para los pastores, ni para los ministerios, no es fácil. Pero Dios nos va a llenar de palabras. Tenemos que esperar en Él. Por eso hoy los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Dios nos va a dar la fuerza necesaria y las palabras que necesitamos en el momento ahí. Pero estar lleno de Dios. Cuando Pedro dio el discurso, dice que el Espíritu Santo los llenó. Y él dio un discurso que todos quedaron maravillados. Pero había en él palabra de Dios. Que Dios bendiga esta palabra en esta noche. Y que podamos atesorar en nuestros corazones y podamos llevarlo y poner en práctica. Y empecemos a dar buenos consejos de vida eterna. Amén. Dios bendiga su palabra en esta noche.